Compañeros, vamos a exponer lo que es las cajas de conexiones, los diferentes tipos que existen y también vamos a exponer las normas que tienen que aplicarse para poder instalarlas de la manera adecuada. Una pequeña definición de lo que son las cajas de conexiones, o bueno, un pequeño término que se le podría decir. Las cajas eléctricas se describen como la terminación que permite acomodar las llegadas de los distintos tipos de tubos con cables armados con el propósito de empalmar cables y proporcionar salidas para contactos, apagadores, salida para lámparas y luminarias en general. Bueno, las cajas de conexiones bueno, las conocemos por diversos diseños y también porque están hechas de diferente material. Y pues eso no significa que sea tal vez de menor o mejor calidad, porque el de ser de plástico creo que significa que es porque no sé, tal vez pueda haber algún cortocircuito y esa misma caja detenga algo, o no sé, la protección, ¿no? Ah, en este caso se fabrican de metales y no metales. Básicamente la selección depende de los siguientes. El número de conductores que entran, eso va a depender de la edificación. No sé, puede ser, porque viene de diferentes milímetros. Creo que el mínimo es de 13 milímetros, si no estoy mal, Inge. Sí. Bueno, el tipo y el número de dispositivos que se conectan a la caja. Eso ya va a depender, ¿no? De cuántos apagadores tengamos, contactos, salida de centros y todo eso. El número de alambrado usado o dispositivo a alojar. En esa parte me imagino que son los cables, porque no le entendí mucho. Bueno, como mi compañero decía, aquí tienen un multipropósito, con material metálico. Como decía mi compañero, la actualidad existen de diferentes materiales, como pueden ver, aquí están los plásticos, aquí están los de metal, que básicamente los mismos, son las mismas entradas, son de la misma función, pero como dice mi compañero, tienen diferentes finalidades. Por eso, cada uno depende de cuántos cables se le ponga y cuántos interruptores vaya a tener. Su uso para instalarse en ellas, los apagadores, contactos, botones de timbre, reguladores de velocidad o intensidad, informaciones para uno o tres dispositivos. Se recomiendan dos dispositivos por caja. Estas cajas tienen perforaciones cubiertas o piteadores de 13 milímetros o 5 pulgadas de diámetro. Se recomienda usar dos dispositivos por caja, por lo mismo de si aguanta lo que es la electricidad, porque se puede llegar a quemar. Muchas veces en las casas se llegan a quemar algunos de los que son las pastillas, por no aguantar lo que es la carga. Bueno, estas son algunas de las que más se utilizan. Podemos ver que hay una caja rectangular de 4, la caja octagonal y una caja cuadrada y la caja redonda también. Estos son, se podría decir que apagadores, ¿no? Que se pueden intercambiar. No sabemos si tiene que ver con el tema, pero pues se nos hizo interesante que pudiéramos cambiar los contactos o los apagadores. Y del lado derecho podemos ver los espacios en los que se conectan, ¿no? Podemos como que intercambiarlos. Quiero pensar que si son así, tal vez es porque son inalámbricos, ¿no? Eh, y cada uno son independientes, así como el apagador de 3 vías, que lo utilizamos en las escaleras o cosas así. Realmente no le encuentro una funcionalidad a esto porque ¿qué chiste tiene estarlo cambiando? O no sé si estoy mal, pero son 3 los que encontramos y ya podemos ver los espacios en los que se pueden cambiar. Bueno, continuamos.
Bueno, acá hablamos de las cajas octogonales. Son de 7.5 centímetros de diámetro hasta los vértices y de 38 milímetros de profundidad. Se fabrica con una perforación de cada dos lados. Aquí lo pueden ver. Tienen dos lados. Una en el fondo para la tubería de 13 milímetros. Uso para sus dimensiones reducidas se utiliza como salida cuando el número de tuberías, conductores y empalmes son mínimos, como en casos de arbotantes. Bueno, aquí podemos ver dos ejemplos de cajas, bueno, un ejemplo de cajas cuadradas. En este caso, podemos ver sus dimensiones y los espacios y los diámetros de tubería que pueden alojar. Tenemos de 7.5 por 7.5 por 3.8 centímetros y no sé cómo se le llama esa entrada, Inge, de tuberías. Bueno, esos huequitos, Se le llama chiqueador chiqueador. bueno, a lo que son los circulitos que parecen como monedita para maquinita para maquinita. ¿Se acuerdan cuáles eran las moneditas que se les ponían a las maquinitas? Sí. ¿Sí? Eran como circulitos. Bueno, esos circulitos que ustedes ven acá se le conocen como chiqueadores. Los tamaños vienen dados por pulgadas, 3 pulgadas por 3 pulgadas por pulgada y media de fondo y media pulgada de tubería. La de 4 pulgadas por 4 pulgadas por pulgada y media de fondo y con tubería de 3/4 de pulgada. Y la de, sería aquí 4 pulgadas y media, 4 pulgadas y media por, este, son 2 pulgadas de fondo, por 2 pulgadas de fondo y tubería de 1 pulgada. ¿Sale? Hablando de en pulgadas. Así es un número en pulgadas, por eso van a darse cuenta que son números como un poquito extraños y no como 4 centímetros, sino por eso son 3.8. Porque están hablando que es 3/4 pulgada y pulgada y pulgada y media, perdón, hablando de profundidad. Bueno, ya el Inge dijo las medidas. También podemos ver los diámetros mayores eh, de cajas de 32, 38 y 35 milímetros, o que son especiales para teléfono, regulador de ventilador o interfón, ¿no? Bueno, ahí podemos ver bueno, Ah, al fondo perdón. podemos, al fondo podemos ver de la imagen izquierda, bueno, una pequeña instalación de la caja rectangular. Podemos ver el tornillo a tierra que nos señala ahí, me imagino que es de cobre, ¿no? El del cable de desnudo que ustedes ven ahí es de cobre. Yo esa terminal no la recomiendo. Lo más recomendable es que ustedes hagan un empalme cola de rata, le pongan cinta y listo, y se quiten el problema. En Estados Unidos la normativa indica que no hacen empalmes, lo que le hacen le ponen ese tipo de conectores tipo campana, pero ellos utilizan una soldadura termoplástica, es decir, después de que lo enrollaron con esa cubierta en forma de cono, le ponen una pinza, que es como si fuera, no sé, como una plancha de cabello para una mujer. Esa pinza tiene la forma del cono, le ponen la pinza y lo prenden y se calienta y automáticamente ese cono se aplasta por el calor y queda como soldado con los cables. Por eso sí funciona allá. Aquí en México no nos funciona porque como solo le damos vuelta, únicamente queda como amarradito, pero se amarra así mucho 1 o 2 milímetros. Cualquier jalón se vuelve a desprender. Bueno, continuamos. Bueno, para su instalación, también, por ejemplo, lo que tenemos que llevar, por ejemplo, es la cinta de aislar, es también nuestros destornilladores, y hay uno que es especial para este tipo de instalaciones, que es un que le llaman probador de fase, que es como es un desarmador que, no sé si lo hayan visto, que a la hora de cuando hay corriente, cuando lo tocan con el desarmador, emite una pequeña luz. Eso nos indica pues que hay corriente y que hay que bajar el switch para no tener un cortocircuito ahí
o electrocutarlo. Ujú. Vamos con lo siguiente. Bueno, aquí vemos la función, un poco de lo que es, de la caja octogonal. Para hacerlo, se conecta el alambrado de la instalación sin colocar accesorios, rosetas, apagadores, contactos, etcétera. Y las terminales en su conexión libres y sin unir sus respectivas cajas. Aquí vemos lo que es su instalación. Por aquí podemos ver los cables que salen. Por ejemplo, aquí están, esto es lo que nos va a servir a nosotros para nuestros interruptores. Bueno, aquí podemos ver una pequeña instalación, por decirlo así, eh, en obra negra, ¿no? Podemos ver las alturas de cada contacto o apagador que, que podamos ver, ¿no? No encontramos bien, bueno, yo no encontré, digamos, por qué cada altura, pero si nos vamos a nuestro plano de instalación de el que habíamos hecho, pues los de abajo quiero pensar que son, no sé, para televisión o cosas así. O no sé, tal vez aquí va a haber alguna recámara y va a salir alguna lámpara especial para lámparas o cosas así y ya podemos ver apagadores, los de 45 de diámetro de pulgada, no creo que sean para apagadores porque realmente no están como que en la entrada. Y pues así. Bueno, Estos, se pueden dar estos cuenta. ¿Las medidas ahí en qué están? ¿Alguien puede, ahí le puede repetir en qué están las medidas esas? pulgadas, ¿no? En pulgadas. ¿Alguien tiene por ahí para multiplicar 12 por 25.4, 12 por 2.54? 30.48. ¿Cuánto es la medida mínima que les dije que debe quedar un apagador? A Este, 30, de no, a 30 a 50, 50. Ahí está. a 50, Los sí. 90, los 45, las 45 pulgadas, nuevamente 45 por 2.54 da 114. Los apagadores, ¿se acuerdan que les dije? Desde 110 hasta 130 centímetros. Ahí está 114. Y lo que serían los apagadores que van a quedar, por ejemplo, para la campana, para la televisión, serían ya el de 72 pulgadas. 72 por 2.54, 1,82 m. ¿Cuántos habíamos dicho todos los que eran campana y demás? 1,80 m. Ahí Un está. metro ochenta, sí. Sí, por eso buscamos esta imagen donde se mostraba más claramente las diferentes alturas que tiene y las diferentes funcionalidades que nos va a servir. De hecho, nos tardamos un poco en conseguir porque no se encontraban las imágenes así aquí en México, pues porque estas son más de Estados Unidos, pues porque vienen de madera. Pero en sí explica muy bien esta imagen, las diferentes alturas para que nos sirva lo que son nuestros. Excelente. Entrada de los conductores a cajas o accesorios. En general, los conductores que entran a cajas o accesorios deben quedar protegidos por abrasión. Cajas y accesorios metálicos, cuando sean metálicos en instalación visible sobre aisladores con conductores, deben entrar en ellos a través de boquillas aislantes o protección equivalente en instalaciones con tubos rígidos o flexibles. Las uniones deben ser con accesorios aprobados para los objetos que alojen. Caja no metálica cuando sean visibles sobre aisladores, los conductores deben entrar a las cajas a través de orificios individuales. Vemos los tipos de conectores para tubería. Estas son las adaptaciones que pueden tener. Hablando hace ratito de estas boquillas que ustedes ven que tienen aquí una rosca, son las que entran directamente a los huecos que quedan debido a que se le quitan los chiqueadores. Cuando uno le quita un chiqueador en una caja, esta parte que tiene lo que son este, el enroscado es lo que entra directamente a la caja y
la contratuerca ya por dentro de la caja se le coloca. Es un poco estorboso, por eso principalmente se ocupa en tubos rígidos, en los esmaltados, en los galvanizados o en tubos de PVC. No se acostumbre en la manguera, porque en la manguera será muy difícil poderlo controlar, porque como lo que se mantienen agarrados es con un tornillo o con un fleje, en el caso del sin tornillo, se llegan a aplastar mucho. Entonces, en las tuberías sí no hay problema porque el metal pues no se aplasta, pero en otros sí no se recomienda. Bueno, la colocación en paredes o techos. En paredes o techos de madera u otro material combustible, las cajas y accesorios deben quedar al ras de la superficie acabada o sobresalir de ella. Eh, Materiales no combustibles, que en este caso puede ser el concreto o el ladrillo o otro material, no sé, tabicón, eh, puede quedar embutidos a una distancia pequeña con respecto a la superficie terminada de la pared o del techo. Y Lo recomendable es que quede a nivel de paño de lo que sería el visto, pero del ladrillo, del block o de el tabicón, de tal manera que todavía quede más profundo con respecto al repello. No sé si se me entiendan. Así que queden con respecto a lo que sería la pared terminada. Digamos que ya tienen ustedes hablando del acabado o del revestimiento de la pared. Del revestimiento hay que empotrarlo un par de centímetros, 2 centímetros más profundo para que tenga todavía mayor espacio. Entonces, de donde está la caja, si ustedes lo quieren ver, antes de repellar, que ranúen la caja y que quede perfecta para que quede por dentro del ladrillo, para que cuando pongan el repello todavía se le gane más el repello. Y no solo se esté trabajando con 3,8 centímetros, sino que se esté trabajando más o menos con 5 centímetros. Este tipo de instalación la suelen hacer comúnmente con un cincel nada más, pero es más efectivo si por ejemplo en este tipo de instalaciones las ranuras se hacen con un esmeril para tener una mejor guía, que sea más fácil el trabajo, porque muchas veces lo hacen más con papel, es más tardado también quebrar la pared de esa manera. Y por ese modo también a veces no llega a quedar perfectamente, no queda completamente rectas, sino que a veces quedan chuecos que son los contactos. Fijación. Las cajas deben fijarse rígidamente sobre la superficie en la cual se instale o estar empotradas en concreto, mampostería u otro material construido prefabricado. Aquí lo que les decía, que tienen que ir perfectamente bien puestos en la pared, y que, por ejemplo, les decía pues que tienen que ser cortados con un esmeril para tener la ranura exacta y y que quede adecuadamente fijada en la pared. profundidad de las cajas de salida en instalaciones ocultas. Las cajas de salida en el piso son especialmente por si realmente no tenemos, bueno, son más, yo los he visto más en, ¿cómo se les llama este espacio? En, para escritorios, ¿no? Para la computadora y todo eso, si realmente no hay, si lo queremos entrar. Y nos sirve para que no sean visibles y eso realmente nos ayuda a ahorrar, no sé, tal vez cableado o no llegar hasta un punto de quedar muy pegado a la pared. Y esto nos puede ayudar. En este caso dice que también debe de tener tapa lisa o una tapa con uña. Ahí podemos ver dos ejemplos. Las cajas de salidas utilizadas en instalaciones ocultas deben tener profundidad interior por lo menos 35 milímetros, excepto en los casos en que esto resulte perjudicial para la resistencia del edificio o que la instalación de dichas cajas sea impracticable, en cuyos casos pueden utilizarse cajas de profundidad menor, pero con menor de 13 milímetros. Aquí, bueno, nos dice que no podemos tal vez hollar una cimentación de concreto porque pues no sé, va a quedar mal hecho o algo así, o porque, bueno, yo lo recomiendo hacerlo en madera, como estos ejemplos, porque realmente la madera tiene, antes de la madera va
un espacio grande de piso terminado hacia la cimentación. No necesariamente, Ángel, la realidad es que la losa de cimentación no tiene nada que ver con lo que tú estarías hablando con el piso de la edificación. La losa de cimentación, recuerda que es el desplante, de ahí vienen lo que serían los castillos y vendría la cadena de desplante. Ah, Rellenarías tú desde la cadena de desplante hacia abajo, hacia la losa de cimentación, lo rellenarías con material mejorado y ya sobre lo que sería la cadena de desplante, tú harías un pequeño entortado mínimo y ahí sí puedes colar lo que serían las cajas, como lo podemos ver en la figura del lado derecho. ah, sí, Ya te diste cuenta que son dos losas diferentes. Sí, son ajá. dos emparrillados. El emparrillado de la losa no hay ningún problema. Y yo recomendaría más que la figura que tiene la tapita de madera, mejor lo recomendaría como la que tienen del lado derecho, porque la que está con la tapita de madera, si ustedes barren, toda la basura, ¿a dónde se va? Se va a esa cajita. Sí, está bien, dije. Sale. Celso. Welcome. De momento eso es todo. Gracias, compañeros, por prestar atención. Bien, Chicos de conductores eléctricos, les toca. ajá. Buenos días a todos, Inge. Nosotros nos tocó hablar sobre conductores eléctricos. En las instalaciones eléctricas, en cuestión de casas habitacionales, en los residenciales, se tiene una baja tensión en cuestión de las tensiones, las cuales se operan con menos de 600 volts, en las cuales tenemos normas, las cuales establecen los valores para las tensiones de los sistemas trifásicos, bifásicos y monofásicos, los cuales no son menores a 480 y llegan hasta los 127 volts respectivamente. Estos conductores son elementos que conducen la corriente eléctrica, son eficaces, son de buena conductividad y tienen a cumplir, además de transmitir la corriente eléctrica, otros requisitos en los cuales dependen de sus propias propiedades mecánicas y eléctricas. Bien, los conductores eléctricos pues son aquellos materiales que ofrecen poca oposición o resistencia al paso de la corriente eléctrica por o a través de ellos. Existen varios elementos que son muy eficaces. En este caso, los mejores son lo que es la plata y el platino, pero por su elevado costo hace que no muy sea utilizado, ya que solo un simple método de cable. Pues, ahí está bien, también existe el cobre, el cual es el más utilizado, porque es muy eficaz en su conductividad, tiene una buena resistencia mecánica, es muy flexible y su costo es muy bajo, lo cual lo hace factible para su utilización. Al igual se utiliza el aluminio, el cual es similar al cobre, tiene un 16% menor, para ser más exacto. También es de muy bajo costo y en cuestión de transmisión es muy buena, pero tiende a ser muy quebradizo, por lo cual regularmente se tiene una guía central de acero para su resistencia. Dentro del conductor que es del cobre existen tres tipos, los cuales dependen de su estado del temple. Existe el cobre suave o reconocido, el cual tiende a ser muy, por su suavidad, baja resistencia mecánica, alta elongación, lo cual es el aumento accidental longitudinal. Su conductividad es muy buena del 100%, y esta en particular usa un aislamiento protector en sus canalizaciones.
Existe el cobre semiduro, el cual tiene mayor resistencia al anterior. Es de menor elongación y conductividad, es aproximadamente el 97%. Su uso en aislamiento en líneas de transición de teclados cortas. No es necesario tener, se utiliza por más en los espacios que son muy reducidos. El cobre duro tiene una alta resistencia mecánica, el cual su elongación llega a ser de semiduro y tiene una conductividad aproximadamente del 96%. Y se utiliza más en líneas aéreas y principalmente en redes de tierra para subestaciones. En cuestión de las normativas, los conductores son identificados por números, los cuales corresponden a lo que sería el calibre. Y normalmente se utiliza en el sistema americano, el cual se designa como AWG, que significa American Wire Gauge. No sé si nos puede traducir ahí aquí, perdón. Medida norteamericana se puede decir, de conductor. Medida norteamericana, americana de conductor. Este, 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 esta medida viene desde lo que es el más grueso, que es el número 4, hasta el más delgado, que es el número 20. Eso lo hemos venido viendo un poco en lo que es los planos de instalación, mencionado en el IGE. El calibre Estos no es el conductores 4, va desde el 4 ceros 4-0, hasta el 20. A ver, cuando vamos, recuerden que va de 2 en 2. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Después del 0 viene el doble 0, triple 0 y el 4 ceros, que es el más grueso. ok, bueno, para los conductores con área mayor de 4 ceros, se hace una denominación, la cual se determina a través de su área de pulgadas, la cual se determina como MCM, que es 1000 circular 1000, la cual se puede ver en la imagen. Es una sección de un círculo, la cual depende de su diámetro, de un milésimo de pulgada. En estas imágenes es en sí una imagen sola, pero la partimos para que se detallara un poco más, la cual pues, podemos apreciar los que son los tamaños de los conductores. Bueno, creo que ven en la parte central están los cuadritos. Ya vieron de qué grueso es el calibre 18, ¿verdad? El calibre 18 tiene pues prácticamente un puntito, mientras que el calibre 0 y doble 0 ya se dieron cuenta que prácticamente es el grueso de un color de un lápiz de color, por ejemplo. De hecho, a los lados se pueden observar las diferentes imágenes. De hecho, ahí viene la especificación 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Y sus aplicaciones para alimentadores, aplicaciones para circuitos derivados y aplicaciones para tuberías. Bueno, puedes regresar uno. Se pasó. Gracias. Bueno, compañeros, para el uso de conductores se debe de tener en cuenta las condiciones de trabajo siguientes. Limitaciones de temperatura lo- locales, húmedos, exposiciones a oxidaciones o corrosiones por fluidos. Para poder determinar el mejor tipo de conductor para el medio de ambiente se tiene los siguientes tipos.
el alambre y cables con aislamiento tipo TW, que ahorita les vamos a explicar qué es la derivación de cada uno de estos términos, alambre y cables con aislamiento tipo THW, alambre y cables con aislamiento tipo Binanel 900, alambre y cables aislamiento tipo Binanel Nylon, cordón flexible con aislamiento tipo SPT, alambre con aislamiento tipo TWD, cordón de uso rudo y conductor con forro de, de asbestonel. Como podrán notar en la tabla, tenemos el paraje que soportan los cables de cobre. Tenemos el nivel de temperatura, que son de 60 grados centígrados, 75 grados centígrados y 90 grados centígrados. Como sus tipos de aislamiento, que es lo que acabamos de ver, TW, RHW, THW, THWN, las medidas de calibre de los cables que podemos observar. Tenemos el amperaje que soporta cada cable con sus diferentes grados de temperatura. Tenemos el de 60 grados, que tenemos medida de calibre del cable y amperaje que soporta. Como podemos notar, varía dependiendo del uso que se le vaya a dar al cable. Estos valores, si se acuerdan, los vimos en clase, son los valores máximos que soporta el cable. ¿Se acuerdan cuánto aguanta un calibre 12? Aguanta 20. ¿Se dieron cuenta? El calibre 10 aguanta 30, el calibre 8 aguanta 40, el calibre 6 aguanta 55, 56. Pero en el TH, en el tipo TH, el THW, que es el más ocupado, aguantan un poco más, pero aún así no, por eso se deben de confiar. Y por último, el binanel, que es el THHN, que es la última columna para 90 grados centígrados, o el THWN2, que es el binanel nylon, igual. Aguantan un poco más, pero no se deben de confiar. Siempre deben de pensar que el tipo de cable con el que puedan instalar puede ser el TW. Por eso se recomienda principalmente trabajar con los datos que hemos hecho, que son basados en el TW, porque no ustedes van a saber con qué material exactamente van a instalar, salvo que ustedes compren y ahí sí van a poder ustedes moverse entre los diferentes tipos de aislantes. ¿Quién sigue, jóvenes? Pero ¿me puedes cambiar, por favor? Gracias. Alambres y cables con aislamiento tipo THW. Conductor suave con aislamiento de goma, Plastipack. Tiene aislamiento termoplástico resistente al calor y a prueba de humedad, mayor capacidad de conducción que del tipo TW. Uso en instalaciones eléctricas en el interior de edificios con ambiente húmedo o seco. Sus características es tensión nominal de 600 vatios Volts. o volts, perdón. Temperatura máxima de 60 grados centígrados. No usarlo en ambientes mayores a 40 grados centígrados. Sus calibres son de 20. Calibre 20 al 6. En, ¿Cómo? del calibre 20 al 6 en calibres, en conductores sólidos, como la figura donde está el alambre. ¿Sí vieron el alambre? El alambre conductor, ahí está. Del 20 al 6 en sólido. En cordón flexible hay desde el 20 al 16. En el que dice cable hay del 20 al 16. Y hablando de conductores cableados de alta, hay del calibre 14 hasta el 500 1000 circular 1000. Eh, eh, Este, alambres y cables con aislamiento tipo Binanel 900. Conductor suave con aislamiento especial de cloruro de polivinilo PVC. Tiene aislamiento termoplástico resistente al calor a prueba de humedad
de agentes químicos y no propaga las llamas. Capacidad de conducción igual que tiene el tipo THW. Uso en instalaciones eléctricas industriales, en edificios públicos e instalaciones donde se requiera mayor seguridad. Características: tensión nominal de 600 volts, temperatura máxima de 75 grados centígrados en ambiente seco, húmedo para calibres del 6 a 1000 MCM, 1000, circular 1000. 1000 circula 1000. Ujú. También con una temperatura de 90 grados al aire y 60 grados en aceite para calibres del 14 al 8. No usarlo en ambientes mayores a 60 grados. Los calibres son del 14 al 8 en conductores sólidos, del 20 al 12 en cordón flexible y del 14 al 1000 circular 1000 conductor cableado. Esa. Y eso puede ser un ejemplo de los tipos de cable que son. Ese es el conductor de mejor calidad que hay en el mercado. Tiene garantía, como lo ven, garantía de por vida. Es la mejor marca que hay en México. Por eso también su costo, pues, es un poquito más elevado que cualquiera de las demás empresas que puedan dar material eléctrico. Ahí se ve la diferencia entre un alambre que tiene ese mismo recubrimiento en PVC y el cable. Uno tiene a gastar más recubrimiento por lo mismo que son pequeños alambres, el que tiene solo uno con menor aislante. Bueno, tenemos los alambres y cables con aislamiento tipo binanel nylon, conductor suave con aislamiento de 2 capas, la primera de cloruro de polivinilo, PVC de alta rigidez dieléctrica, gran capacidad térmica y notable flexibilidad, y la segunda capa es de nylon de alta rigidez dieléctrica y gran resistencia mecánica. El aislamiento binanel nylon resistente al calor, a la humedad de agentes químicos y no propaga las llamas. Gran capacidad de conducción y ocupa menos espacio a los conductores de aislamiento TW, THW y binanel 900. Uso: tiene aplicaciones universal en circuitos de baja tensión. Características: tensión nominal de 600 voltios, temperatura máxima 75 grados en ambientes húmedos o en presencia de hidrocarburos, 90 grados en lugares secos, no usarlos en ambientes mayores a 60 grados. Calibres: está del calibre 14 al 8, que es en conductores sólidos de alambre, y de 14 a 4 ceros de conductor del cableado. Como podemos notar, ahí vienen los dos recubrimientos en la imagen de la izquierda, que trae los dos recubrimientos que trae el cable. Cordón flexible con aislamiento tipo SPT, dúplex o uso doméstico. Conductores suaves con aislamiento de cloruro de polivinilo, PVC, especialmente flexible por las iniciales SPT. Se tiene un par simple termoplástico, no propaga las llamas, los conductores se mantienen en su posición paralela, posee un estrechamiento entre los dos para facilitar su separación. Su uso en toda la clase de lámparas de pie, radios, TV. Esto es debido a que estos cordones tienen gran espesor en el aislamiento, lo que le proporciona una buena resistencia mecánica. Características: tensión nominal de 600 voltios, temperatura máxima de 60 grados, no usarlo en ambientes mayores a 30 grados y calibres del 20 al 16. También conocido como cable tipo POT.
El alambre con aislamiento tipo TW o dúplex. Dos conductores suaves con aislamiento de cloruro de polivinilo PVC tipo TW con una hendidura en la parte media para su fácil separación. Se tiene un par simple termoplástico, no propaga las llamas. Su uso se usa en instalaciones fijas visibles directamente en muros y en instalaciones provisionales. Sus características son tensión nominal de 600 voltios, temperatura máxima de 60 grados en el conductor, no usarlo en ambientes mayores a 30 grados y los calibres van del 20 al 10. La diferencia entre el anterior y este es que el tipo de recubrimiento es más duro. Entonces el duplex van a ver que en el otro caso era cable, ahora el duplex es un cable tipo alambre, es un pot tipo alambre, por eso es más rígido. Se puede ocupar principalmente en la parte exterior o en lugares donde quiere uno que quede fijo, principalmente lo que es a la losa, muy ocupado en algunas cabañas para que se pueda dar la instalación eléctrica. Alambre es bipolar, plano con aislamiento de vinanel. Dos conductores sólidos de cobre suave con aislamiento de vinanel 900 resistente a la humedad en colores negro y naranja. Los conductores están dispuestos paralelamente y cubiertos además por una capa o chaqueta de PVC en color gris resistente a sobrecargas continuas. No propaga las llamas. Su uso se usa en instalaciones fijas visibles, interiores o exteriores, ideales para industrias pequeñas o para alimentar motores monofásicos o aparatos electrodomésticos de gran consumo. Características: tensión nominal de 600 voltios, temperatura máxima de 75 grados en el conductor y los calibres van del 14 al 10. Aparte del aislamiento que tiene el propio cable duplex, aparte de eso tiene un aislamiento interno eh, que sirve principalmente para la unión. Es muy ocupado en algunas instalaciones, principalmente que ya vienen prefabricadas, por ejemplo, los cables que tienen los flotadores para cisterna y para tinaco, para el electro, el sensor de prendido y apagado de la bomba, trabajan con este tipo de cables, que viene un recubrimiento y aparte un recubrimiento entre las capas. Cordón flexible Flexanel. Conductor de cobre suave con aislamiento de PVC resistente al calor, a la humedad, a los aceites, a las grasas y agentes químicos, además de no propagar las llamas. Su cableado en forma de haz lo hace un conductor extra flexible. Uso: para conexiones internas en aparatos industriales, para su calidad y flexibilidad ideal en circuitos de control, máquinas, herramientas, derivaciones en contactos y portalámparas. Sus características son tensión nominal de 600 voltios, temperatura máxima de 75 grados en ambientes secos y húmedo, en contacto de aceite o grasas, lubricantes de 60 grados y los calibres van del 14 al 8. Muy parecido al anterior, cuando uno lo está pelando, cuando está pelando lo que es el conductor, sale un poquito como de talco, es un polvo muy parecido al fósforo, que precisamente permite la fase quitada debido a la calidad de dureza que tiene el aislante, no es tan fácil poderlo quitar. Por eso tiene esa forma tan peculiar y ese tipo de trenzado.